están? Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Lisbeth, buenos días, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo están? Me seca el cabello para ustedes, para pasar por decentes. No me maquillo. para taparte la alergia. Sí, para taparme la alergia. Sigue con una alergia terrible y se sale de la dieta, entonces se pone peor. Compórtate, muchachita. Bueno, vamos a hablar de cosas muy, muy graves que han sucedido y vamos a tener que hacer un programa un día de esto, de simplemente sí, nosotras así para ver si la nos silla. desestresamos, porque es que la verdad, todas las semanas la cosa va creciendo, creciendo, creciendo. Vamos a hacer comentarios de algunos casos que se dieron en esta semana que fueron bien graves. Un periodista recién graduado de 22 años que tiene el puesto de director de Sexto Poder, un periódico que está constantemente en la palestra por problemas legales de su dueño, Leocenis García, toda una cantidad de procesos judiciales, pero este señor es un director de ese medio y lo han puesto preso por 60 horas sin ningún tipo de documento legal ni nada. Él se llama Gregory Quiñones. Ahí está, que es un niño. Él de hecho, lo impresionante de toda esta historia fue que fue en fin de semana, que se suponía que había una orden de un tribunal, e incluso quienes lo fueron a buscar, que aparentemente lo sacan engañado de su casa, notifican que la juez de uno de estos tribunales lo tenían ellos orden, y era mentira. O sea, le allanaron su residencia sin ningún permiso, lo retuvieron sin ninguna causa. O sea, todo un procedimiento bastante ilegal. Existe una grabación que no podemos poner al aire porque no es demasiado oficial, donde teóricamente hay una conversación entre los guardias nacionales diciendo que es que ese periódico no puede salir, O sea, es un procedimiento bastante absurdo. Yo soy de las que cree que Sexto Poder no se ha manejado muy bien. Yo soy de las que cree que Leocenis García de verdad llevó a todo su equipo a unos niveles de riesgo muy altos, y lo digo porque en 2013 nosotros tuvimos que acudir a apoyar a los muchachos de Sexto Poder que hicieron una huelga de hambre, y Leocenis García en ese momento estaba preso como para variar, y cuando lo soltaron, él no apoyó a su equipo, a esos muchachos que hicieron huelga de hambre por él, y se tuvieron que ir del país y estuvieron perseguidos por él. Él volvió a buscar otro equipo de gente muy joven, de gente muy inexperta, como siempre, para dirigir un periódico que tiene un alto contenido político y que está siempre en la mira. Eso no le da derecho para nada al gobierno venezolano a estar persiguiendo a esos muchachos que tienen el derecho a trabajar. No, y además, sobre todo, tú no puedes por ningún motivo, inclusive si tú tienes una persona que es un criminal o lo que sea, tú tienes que cumplir la normativa para poder llevarlo preso. Tú no puedes simplemente allanarle su casa, llevarlo engañado, no te vamos a entrevistar, le dijeron entrevistar, y al final de cuentas lo dejaron 60 horas preso, además que nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Eso es violación a sus derechos humanos. Es como la cajita de resonancia y como la historia de la noche de los lápices en Argentina y en Chile, todas estas historias extrañas de los finales de las dictaduras que suele ocurrir que extraen gente, son extracciones. Es una cosa rarísima. Bueno, y en todo caso es ilegal, es inconstitucional, es antidemocrático. Y eso lo está haciendo el gobierno, y eso hay que denunciarlo. ¿Lesa humanidad se llama eso? Violaciones de lesa humanidad. Violaciones muy graves. Y bueno, y seguimos con estas, vamos a hacer mención de un hecho que ya pasó hace ya una semana, porque fue muy, muy notorio, la llegada de Manuel Rosales. Que tuvo toda la resonancia que hubo a nivel nacional y internacional. Pero esos medios, esas cámaras que ustedes están viendo ahí, etcétera, ellos venían acompañando al exgobernador, y cuando bajaron del avión los persiguieron. De hecho, agredieron a una guardia nacional o una policía del SEBIN. Apenas vio al reportero gráfico de La Verdad, el muchacho Torres, cuando lo ven con la cámara, lo agarran por las credenciales, ¿no? Por las credenciales, y lo tiemplan a obligarlo a que entregue su cámara. Él logró zafarse y sí, se puso ahí junto con los diputados, y después otro guardia lo agarró, otro funcionario del SEBIN, hasta que lograron. Él tuvo que mostrar sus fotos, afortunadamente no se las borraron, y después también agarraron a los del CNN que venían en el avión, y NTN 24 también los tuvieron retenidos, al final los soltaron. Esos señores estaban simplemente cubriendo un hecho importantísimo. Venía un alto funcionario o exfuncionario de gobierno que se estaba poniendo a derecho,
y tenían que cubrirlo. Esa es información. ¿Para qué son los periodistas? Sino para informar. Mira, ese día cosas impresionantes que pasaron, por ejemplo, en Caracas, es que esta gente ya tenía como todo previsto en el ámbito de seguridad y en el aeropuerto, no sé, en el aeropuerto de Maiquetía no se podían acercar prácticamente los periodistas, estaba rodeado por el SEBIN desde horas tempranas de la tarde por toda Caracas, atravesando camiones del SEBIN. Nosotras ese día grabamos programa y yo cuando llegué les contaba que había una camioneta del SEBIN con unos tipos adelante y atrás que no, o sea, que se colió de todo el mundo, que pararon, que no dejaban pasar a nadie en la Río de Janeiro, y evidentemente era porque estaban tomando prácticamente Maiquetía. Bueno, en todo caso, lo que sí es muy grave es que cada vez que haya un evento importante de un personaje de la oposición, inmediatamente se violentan todas las normas. O del oficialismo, porque si esto hubiese sido al revés y hubiese sido sencillamente que el presidente de la República se dispone a ir a Maracaibo, tampoco hubiese dejado que nadie grabara, porque nunca nadie puede. No dejan grabar porque no dan nunca información y nunca quieren informar. Otro caso muy grave, esto de verdad llega al extremo. Esto sí es grave. Todos son muy graves, pero esto es gravísimo. Estos atentaron contra la vida de un periodista del Estado Falcón, Félix Amaya. Él estaba caminando por una acera cerca de su casa, iba creo que por una ferretería, y de repente él venía con su teléfono en la mano y de repente dos motorizados, se pararon y lo dispararon. O sea, sin ningún tipo de mediación ni nada. Él afortunadamente se pudo esconder detrás de un carro, entró después en la ferretería a esconderse y afortunadamente no pasó nada, pero él había recibido una amenaza. Él había recibido una amenaza que le habían dicho que lo iban a detonar. Ah, bueno, pero es que eso suena claro, como ahora la herramienta bélica es una granada. Por cierto, ministro de Defensa, ¿dónde venden granadas? De repente me gustaría para tener uno igual que todo el mundo, ¿no? Yo las granadas que me gustan son las que tienen pepitas rojas adentro y uno abre y se las compra. Bueno, porque por lo visto todo el mundo tiene granadas. O sea, ¿dónde se compran las granadas? Porque ¿cómo es posible ¿Quién trae las granadas? ¿Cuál es el importador de las granadas? Porque ¿dónde está? Es el SEBIN. Ajá. Cabín. Ajá. ¿Dónde están las granadas? ¿Quién las vende? ¿Por qué las tienen todos los ladrones? A lo mejor es que crecen en las matas, como dijo la ministra aquella. ¿Será? Claro, las siembran. ¿Será? Bueno, en todo caso, yo creo que sí, vamos a repartir para todo el mundo. Todo el mundo tiene una granada y se defiende. Ese niño Jesús es bolivariano, no te va a traer de eso. No, además me horroriza. Yo ni siquiera una pistolita de juguete, pero lo que no puede ser es que los ladrones, los delincuentes de este país tengan granadas. No, y además de que es así como que, no, esa es la oposición. Lo de la guerrita económica me tiene verde. Que me expliquen la guerra económica después de las noticias de aumento del amigo Nico la semana pasada, del presidente de la República, porque es que no entiendo. Que me explique a mí la fiscal de la República, que recibió con una sonrisa, y por ahí tenemos una foto, al diputado, nunca me acuerdo el nombre, el que decía que se metían por DirecTV. Pedro Carreño. Ajá, gracias. Carreño. Que me explique esa señora por qué recibe un documento que está basado de una denuncia que está basada en un hecho delictivo, como es grabar sin ninguna orden judicial, ninguna autorización privada. Una conversación privada. Sobre una conversación privada se está montando todo un parapetaje legal y procedimental. Pero es que no es legal. No es legal, ni es legal ni es legítimo. Porque básicamente, si uno intentara grabar las conversaciones, ya no se puede, pero eso mismo hicieron con el diputado Caldera, que lo grabaron ilegalmente, que no le notificaron que lo estaban grabando. En el caso de Lorenzo Mendoza, peor, porque estamos hablando de una conversación telefónica, o sea, es de persona a persona, es privado. No pueden levantarle. Además, dos personas que están hablando. Ahí está, quiero que sepas que él es mi novio, pero él no lo sabe. Lorenzo, eres mío. Ajá, sigamos. Por eso es que yo consumo la harina de arepa que hace esa marca, para que sepas. Lo que quiero decirles es que lo más grave es que esa señora que es fiscal de la República, que debería saber un poquito de leyes, que yo que no soy abogado lo sé, ella está recibiendo una denuncia que está basada sobre un hecho que es ilegal. De un delito. Entonces, ¿quién es la que está cometiendo el delito? No es ella. Vengo a denunciar que el señor que acabo de matar, yo creía que me iba a matar a mí. O sea, no, una cosa terrible. Bueno, en todo caso, están denunciando que dos personas que saben de negocios, que saben de empresas, que saben de economía, que están preocupados por el país. Que están hablando de distribución y de cosas reales, que se cayó el aparato productivo porque no hay ni aluminio para las latas, ni hay soda cáustica para lavar las botellas. No hay vidrio, no hay tapas. ¿Sabes? O sea, ellos están diciendo, nosotros queremos producir, pero no podemos porque no tenemos insumos. Y además, últimamente. Y si el hombre está obstinado de este país, él tiene derecho a estar obstinado. Y tiene el derecho de hablar. Está hablando con un amigo. Está comentando. Pero eso es demasiado cubano.
O sea, eso es ya demasiado dictatorial, Nicolás Pilafren, que no te la puedes dar de demócrata ante estas situaciones, ¿no? Maduro como que se olvidó que él fue electo, supuestamente, y no que es impuesto un dictador o pero lo que no sea, solo eso, actuando sino como que dictador. Pedro Carreño, electo diputado, que tiene que defender a todo el mundo, está ocupado, en vez de legislar correctamente, de acusar gente porque están hablando en privado. No eres tú el que nos garantiza, chico, como diputado, que nosotros podemos y tenemos el derecho a utilizar la Constitución Nacional. Eres un falta de respeto. No, en todo caso, no, lo que sí, hay esa cosa que da como pena ajena, ¿no? Sí, ¿Cómo es posible que tengamos una fiscal de ese calibre y tengamos un diputado a ese nivel que estén representándonos a nosotros y que internacionalmente nos vean? Voy a decir algo terrible, que es más acercado a la bomba que a este programa. Debe ser que tanto decolorante en el pelo, mi amor, le quemó las neuronas, porque es que de verdad, en serio. No puede ser. O sea, aceptar una denuncia basándose en un hecho delictivo, realmente... Sí, o sea, es que yo fui y lo empujé, y cuando lo golpeé, descubrí, me insultó, porque yo le pegué. O sea, es realmente... Me metí en su casa ilegalmente, y cuando me metí en su casa ilegalmente no me gustó lo que estaban hablando en la sala. Yo estaba choreándolo. O sea, ¿qué es eso? No, una cosa terrible. Señora, a ver, revise sus libros, que alguna vez sí estudió Derecho. No revise, que creo que está totalmente fuera de contexto. Que ella a lo mejor es una tipa chévere en la peluquería cuando está pintando el pelo, que no se sienta al lado a secar el pelo, es una tipa agradable. Una cosa bien importante que pasó esta semana fue que unas distintas organizaciones de derechos humanos, defensoras de sus derechos, de mis derechos, de los derechos de todos los venezolanos, estuvieron en una audiencia el 19 de octubre, el lunes 19 de octubre, en Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bien importante, ahí estuvo IPIS, estuvo Espacio Público, estuvo el Colegio Nacional de Periodistas, estuvo el CNP, tuvieron una cantidad de Transparencia Venezuela. Todas estas instituciones llevaron mensajes, llevaron denuncias muy graves. Vamos a comenzar, por ejemplo, por IPIS. Y los números son terribles, o sea, la cantidad de denuncias. Vamos a empezar por IPIS. IPIS está hablando de que la criminalización de la opinión de los partidos políticos, de los derechos, de los activistas de los derechos humanos, etcétera, está permanentemente criminalizada la opinión de ellos por culpa de Diosdado Cabello. Las miles de denuncias que este señor ha hecho en televisión en contra de estos personajes, que al final de cuentas tú se los pones, tú sabes cómo... Además, la invasión, ellos hablan también de la invasión a la vida privada de la gente y al derecho de transitar libremente por el territorio nacional y a salir del país, ¿no? O sea, ellos están criticando, por ejemplo, en el caso de IPI, evidentemente tienen a una persona dentro de su staff que está permanentemente perseguida por Diosdado Cabello, que es María Ingracia Chirinos. Esa niña va para su casa en el interior del país y él lo dice Con el Mazo dando. Esta que se montó en un avión a tal hora, pa' no sé dónde. O sea, se la tiene dedicada a esa niña, que es una muchacha, una periodista súper joven, que es investigadora, que realmente no emite opinión pública. O sea, es una investigadora de la comunicación. Bueno, fíjate que, de acuerdo a IPIS, 578 ciudadanos fueron víctimas de acciones de hostigamiento que emitió el presidente de la Asamblea Nacional. 578 ciudadanos. En los mazazos. En los mazazos. Fueron violentados en su derecho a opinar, porque este señor decidió hablar mal de esa gente, insultarlos, ponerlos al escarnio público, exponerlos al escarnio público, porque no está de acuerdo con lo que ellos piensan, simplemente por eso. Que ha dirigido 1.539 acusaciones contra ciudadanos de diferentes sectores políticos, económicos y sociales, fundamentalmente reporteros, porque se los han acusado los compatriotas cooperantes. Sí, está mostrándole eso es espacio público. Eso es espacio público, llevó también su mensaje y habló de la cantidad de violaciones que han habido de enero a septiembre. 205 violaciones a los derechos humanos, de los cuales 166 creo que fueron directos a periodistas y medios de comunicación. Una cosa bien importante que habla espacio público es cómo el hostigamiento está superando las otras acciones, violaciones que antes tenían mayor incidencia. Por ejemplo, la agresión verbal, qué sé yo, ha subido más que la agresión física. Es la agresión verbal permanentemente. La persecución que además te da terror porque el miedo paraliza y lo que están haciendo es una suerte, como lo hablábamos en el programa anterior, una suerte de amedrentarte y que termines por decir, bueno, si lo hago me van a agarrar de verdad, ¿no?
Y también Espacio Público está denunció ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el problema de la falta de papel de insumos que ha producido, por lo tanto, una cantidad de medios que han tenido que cerrar o han tenido que pasar de papel a digital. Y evidentemente todo esto ocasiona un vacío informativo para los ciudadanos, porque no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene posibilidad de tener acceso a las redes sociales. Entonces son gente que se está quedando sin información. Me hablaban de la censura, Espacio Público hablaba en algún momento de su exposición de la censura por la disminución de impresión diaria de periódico, porque se pudiese pensar, bueno, pero siguen imprimiendo periódicos, pero algunos, como decíamos la semana pasada con unos diarios del interior, que imprimían 15.000 periódicos diarios, están imprimiendo 1.000. Entonces hay 14.000 personas que no van a adquirir el periódico ni que lo quieran tener. Claro. Porque por mucho que intentaran incluso compartirlo, ¿a cuántas personas les puede llegar un periódico diario? A 4. Un mismo periódico que se compró. Y volvieron, la denuncia que hicimos nosotros la semana pasada sobre más del 80% de las emisoras de radio están no se les ha renovado su concesión. Ellos llevaron esa denuncia también ante la... Dicen que 300 emisoras de radio están esperando que se les renueve la concesión. Hablaron también del caso de Radio Caracas Televisión y el incumplimiento estatal con respecto a la orden que diera el Tribunal Internacional. La Corte Interamericana dio la orden que había que resarcir a Radio Caracas Televisión, había que darle su concesión de nuevo y tenía que darle sus equipos. Sus equipos que se los compren nuevos, porque los equipos ya están en el suelo. Fíjate que yo creo que lo peor con esto, por ejemplo, es que a lo mejor Radio Caracas Televisión no está en capacidad de poder operar en este instante, porque obviamente ellos tuvieron que salir de muchos de sus equipos internos en estudio, noticiosos, las parabólicas, tuvieron que salir de las antenas de algunas cosas para poder pagar la nómina gigantesca que tuvo que liquidar RCTV. RCTV tuvo que liquidar casi a 6.000 personas, o sea, eso es una barbarie. El problema ahí es una falta de respeto, chica, lo que acabamos de hablar con respecto a lo que es tuyo y lo que es mío y dónde puedo yo pisar y dónde no. Y lo peor es que tú ves a TV y están tan tranquilos, mi amor, casi que hasta en preventa. No, y además que la calidad de televisión, la televisión cultural profunda que nos iba a Winston hablando como en los años 50. Bueno, aquí es. El sindicato también presentó una parte de unas denuncias, pues también ante la audiencia, en donde hablaba sobre todo de la impunidad, donde ninguna de las agresiones que se le han dado, que se han hecho contra periodistas y medios de comunicación han sido atendidas por la fiscalía ni por los tribunales. La fiscalía te recibe como ir a comprar un boleto para un cine, o sea, ole, ya me olvidé de ahí ti. Tenemos el caso terrible que pasó en Aragua, y tenemos los 3 periodistas que fueron agredidos, el reportero gráfico, la periodista y el periodista. Ese caso, por supuesto, sigue durmiendo el sueño de los justos ahí, está tranquilo, nadie se ocupa de eso. No se ocupan ni siquiera del caso de los muchachos del grupo Capriles, de la cadena Capriles de aquel tiempo, del 2009. Del 2009. Además, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a acordarnos de eso, yo les puedo contar en mi experiencia que yo fui con Raima Suprani a la Fiscalía General de la República. Pusimos la denuncia por ante la Fiscalía en el año 2013 y al mes ya no estaba en las computadoras. Se habían olvidado de esa denuncia, o sea, ya no existía. Bueno, y Transparencia Venezuela, y esto es bien importante. Eso es contra el Banco Central también. Bueno, las denuncias de la opacidad que hay desde la Asamblea Nacional, empezando por la Asamblea Nacional, que impide que, imagínate tú, que eso yo no lo sabía, en la Asamblea Nacional los diputados no pueden acceder a todos los documentos de la Asamblea Nacional. Tienen que pedirlos. Tienen que pedirlo y tiene que ser para una investigación que la directiva haya aprobado. Y que la comisión tenga conocimiento. O sea, yo no puedo investigar, yo que soy diputado y que me fui electo por... Y que estás en esa comisión, y que estoy ahí para trabajar. El presidente de la comisión no puede. Bueno, entonces Transparencia de Venezuela puso de esa denuncia, la denuncia de que los periodistas no pueden entrar a la Asamblea y, por supuesto, el hecho de que al no recibir información del Estado, en ninguna de las instancias del Estado, el ciudadano sigue sin tener información y sigue estando en la opacidad. Y para rematar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó visitar Venezuela para garantizar el acceso a la libertad de expresión de todos los venezolanos. Y ver en qué condiciones está, qué cosa está pasando. Y evaluar ellos mismos. Está claro que no les van a dar la autorización para entrar. Es que es absurdo, ¿no? Bueno, y sigue siendo muy preocupante para todos los periodistas cómo vamos a entrar a unas elecciones nacionales parlamentarias
en donde no hay información, no va a haber información y ahí va a haber en donde vamos a tener que ver cómo el CNE nos va a acreditar para esas elecciones, porque desde tu gestión en el CNP era un drama acreditarse para las elecciones. O sea, casi que tenías que llevar hasta la factura de la peluca cuchita de tu abuela para que te acreditara. Tibisá, ya sabes, a los periodistas hay que respetarlos en su trabajo para buscar la información de estas elecciones. Ella está en Caracas. Tendrá que verse conmigo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi Twitter, @Silvia Alegre, el tuyo, Lisbeth. @Lisbeth de Cambra y @Replicamos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias.